Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche tenemos un programa muy especial por ser un tema tan cotidiano, y lo hemos titulado Ciudad y Poesía, y lo estamos haciendo en ocasión de la celebración de un aniversario más de la fundación de la ciudad de Santo Domingo en la costa sur de la isla La Española, que el aniversario número 515, 5 siglos de historia, un poco más de 5 siglos de historia. Bueno, y para iniciar este conversatorio quisiera compartir un poema de White que encontré y me pareció muy adecuado en referencia a ciudad y poesía. Y dice así: un poema comprime muchas cosas en muy poco espacio y le añade música, elevando así su significado. La ciudad es como la poesía. Comprime toda forma de vida, todas las razas y castas en una pequeña isla y les añade música y un acompañamiento de motores subterráneos. Bueno, pero para desarrollar este tema tan hermoso y vívido, hemos invitado esta noche a una persona que desde los tiempos escolares le gustaba componer poesías y hacerlo de diferentes temas. Él ha sido merecedor hace unos días del premio de poesía en el 5º certamen literario para docentes y colaboradores de UNIBE. Vamos a darle la bienvenida al arquitecto José Enrique del Monte, quien además es el presidente de la Fundación Waterpalm, que realiza numerosos eventos durante el año en la ciudad de Santo Domingo. Buenas noches, José Enrique. Hola, Mónica. Bienvenidos a Entre Puntos. Sí, qué bueno estar aquí para hablar de la ciudad de Santo Domingo, ya tú sabes. Sí. Pero fíjate, son 515 años desde la fundación por los europeos, pero hay que saber que la isla tiene muchos años de historia previo a los españoles. Sí. Entonces uno a veces como que piensa como un cero, un año cero, y de ahí en adelante todo comenzó. Pero inclusive en el mismo asentamiento de Santo Domingo, hay que recordar que ahí había un asentamiento indígena, y sobre ese asentamiento indígena es que se edifica, se construye lo que es la ciudad de Santo Domingo, pero la segunda fundación. Sí, porque es decir, la primera fundación es la que no existe, es la que está del lado este, en la margen oriental del río Sama, donde estaba en Molinos Dominicanos, esa zona aproximadamente, y queda como vestigio solamente un emblema de una iglesia colonial, que es posterior a la fundación, pero queda como referencia. Pero la que nosotros conocemos como centro histórico, como ciudad colonial, fue edificada años después, en 1502. Pero de todos modos, nuestra ciudad es la primera de América, la ciudad capital de todo un continente americano a principios de la conquista en el siglo XVI, y la que guarda los tesoros más preciados desde el punto de vista arquitectónico y urbano en el resto de América, desde el punto de vista occidental. Y que lamentablemente no utilizamos como arma turística muchas veces, porque vemos otros países que no tienen tantos monumentos y otras ciudades que no tienen tantos monumentos principales, y los venden a sus visitantes de una manera muy ingeniosa y válida, y creo que nosotros deberíamos sacarle más provecho a lo que es nuestra zona colonial, esa margen del río Sama tan bello, que es algo que ojalá que los gobiernos, ahora que se está hablando de lo de la Barranquita y todo esto, lo hagan algún día. Ahora, José Enrique, esta noche vamos a hablar de poesía y ciudad. Decía en la introducción que este es un tema bello porque es cotidiano, y quisiera que me hablaras un poco de la relación entre poesía y ciudad y cómo un poeta, un transeúnte, un ciudadano puede pues describir una ciudad de una manera poética, y nosotros lo que los vemos pues recibir todos estos sentimientos y conocer a través de las palabras del escritor pues una ciudad de una manera y percibirla, y no necesariamente lo vamos a hacer con la misma emoción que él lo describe, pero nos llega. Sí. Nos llega y nos hacemos parte de ella. O sea, lo que quiero decir es que las palabras son como la puerta al conocimiento. Claro. Y aún al conocimiento de la imagen, en el caso, y de la vida, de algo vívido como es la ciudad. Sí, tú sabes que los poetas lo que hacen es que congelan un momento en el tiempo a través de la palabra. Y fíjate que hoy en día la mayoría de los poetas de Latinoamérica le cantan a la ciudad porque es el escenario donde desarrollan sus vidas. Anteriormente, a principios del siglo XX, por no muy lejos, los poetas que le cantaban a la naturaleza, le cantaban al campo, o después le cantaban a situaciones sociales, que todavía sigue siendo un tema muy importante, la injusticia social y todo eso, las diferencias sociales. Pero la poesía hacia la ciudad, hacia
hablar de la ciudad no solamente en términos de belleza de la ciudad, sino en términos de lucha y de ese espacio de crisis existencial que representa la ciudad, los poetas de alguna manera lo plasman en las palabras. Entonces hay una tendencia hoy en día en toda Latinoamérica de poetas muy jóvenes que andan describiendo ese universo tan complejo que es el conglomerado donde se asientan las personas en el día. Hoy en día ya la mayoría de las personas viven en las ciudades, ya no es un tema de que la mayoría vive en el campo y ahora un poco en la ciudad, sino que se ha volcado todo. Entonces, obviamente, ese tipo de enfrentamiento, esa lucha que existe entre las personas, los poetas son personas que tienen esa capacidad de visualizar esas cosas y entonces lo transmiten, lo cantan, lo escriben, lo transforman en palabras y además lo dicen de una manera, como tú señalaste en un principio, de una manera sintética. La gran magia de la poesía es decir mucho con menos palabras, es la síntesis de la comunicación, es abrir muchísimos escenarios desde una óptica muy puntual y entonces el lector tiene la ventaja o el derecho de interpretar eso. Claro. De interpretar eso. Simplemente el poeta se explaya, el poeta llora, gime o canta o destaca la belleza, pero el lector simplemente la coge de una manera diferente. Inclusive tú puedes leer un poema hoy y el mismo poema mañana dentro de 20 años y lo vas a sentir totalmente diferente, de acuerdo a tus experiencias, de acuerdo a tu estado de ánimo, de acuerdo a las circunstancias que te están rodeando. Entonces, el poeta abre puertas y no sabe cuál puerta está abriendo. Y no sabe qué puertas, y es un tema un poco peligroso. Pero fíjate, la poesía es también la síntesis de la intelectualidad. O sea, el tú poder decir la verdad a través de imágenes es mucho más complejo que decirlo como una narrativa, aunque la narrativa tiene sus imágenes también. Pero es algo que es mucho más abstracto, es algo que todavía tú tienes que manejar sin unas reglas que son de una hilación que la gente espera, ¿no? No es algo que tú cuentas, son puntos que tú vas marcando, imágenes que tú vas señalando, y aquello tiene que tener una mística, un sabor, algo. Tiene que tener un ritmo y significar algo. Exacto. Sí. Entonces, fíjate, Mónica, el tema de la ciudad y la poesía es algo que motiva mucho a las personas que les gusta la literatura y que les gusta mucho el buen arte, ¿no? Entonces, la ciudad va cambiando diariamente. La ciudad no es un ente estático ni debe serlo, ¿no? Y va cambiando a favor o en contra de lo que tú crees que debe ser, ¿no? Entonces, hay veces que te agrede la ciudad y tú lo escribes, o hay veces que la ciudad te complace y tú también lo escribes. Entonces, cuando tú descubres en un poeta algo que te llena o que tú te ves reflejado en eso, es algo que te da cierto placer. Claro. Entonces, ahí comienzas tú a escudriñar quién puede decir una cosa en un momento determinado. Por ejemplo, leer a René El Rico Bermúdez es leer la ciudad de Santo Domingo, pero leerla en un periodo de una búsqueda de una juventud que en ese momento estaba rebelde y andaba buscando una definición de un futuro en un presente que ellos estaban marcando. Y entonces la poesía de René, tú te das cuenta que hay una nostalgia, una angustia por un presente que los agobiaba a ellos, pero además que no les permitía desarrollar ese futuro que ellos querían para la ciudad de Santo Domingo. Entonces la poesía de René es fantástica en ese sentido, y ahí tú tienes muchos más de esa generación, a Mateo Morrison puedes tener a Soledad Álvarez, hay muchos de esa generación de jóvenes que ya no son jóvenes hoy en día, algunos han fallecido como el mismo René, pero que tú entonces lo contrastas con otros poemas previos que sus preocupaciones eran de otro punto de vista. Manuel del Cabral, que su preocupación era la segregación racial o la segregación de la pobreza. El mismo Juan Bosch en sus escritos ya te marca esa injusticia social que también lo definió como político. Y así sucesivamente hay quienes le cantan al amor directamente, al amor de pareja, o hay quienes le cantan a la metafísica, como Franklin Mieses Burgos, que es el poeta más abstracto que tenemos del siglo XX. Y no, hay un mundo en la poesía, hay un mundo. Pero en cuanto a la ciudad, hay poetas que se dedican a recrearla y a escribirla. Como tú bien dices, José Enrique, la literatura en general, pues gusta en cuanto nos identificamos con ella. El público, pues, si se ve reflejado en una poesía, en una obra literaria, pues se adueña de ella y la hace suya. Y esto es lo que hace, pues, más famosos a los autores. En el caso de la ciudad, como tú bien dices, al principio, pues las poesías se hacían más a espacios campestres, sí. Ahora ya se hacen, como tú bien dices, a espacios urbanos. Las ciudades
tienen un caudal enorme de fabricar, de motivar a poesía, porque no hay cosas más poéticas que la misma cotidianidad, como tú bien dices, mencionando estos autores que conocemos y son dominicanos. Nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos, quiero que tú me cuentes un poco cómo surge tu afinidad, tu inclinación hacia vincular estos dos tópicos, que ya lo han hecho, como tú bien dices, muchas veces antes otros autores, pero en el caso tuyo, por ser arquitecto, por tener quizás la dedicación a la revalorización histórica de todo el patrimonio de Gascue, por ejemplo, y pues haber trabajado en esto durante tantos años y haber observado tantos escenarios y haberte aferrado incluso a construcciones que no se pudieron conservar en nuestro país, creo que evocó pues a una nostalgia que puede haber sido motor de que te interesara este tema y que incluso presentaras este trabajo a la Universidad UNIBE y fueras merecedor del premio de poesía. Nos vamos a la pausa y cuando volvamos, pues tú nos respondes todas estas inquietudes. Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras, de doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno, el de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. La batalla con tu pasado ha empezado. Ahora es tiempo de limpiar todos esos daños que lastiman tu presente. Es tiempo de luchar por la paz que deseas para tu alma, para poder brindar lo mejor a ti, a las personas que te rodean. Pues tus sueños son grandes tanto como la vida que deseas tener, libre de dolores y fracasos. Luchar es la única forma de salir adelante y lo conseguirás, a pesar de tus temores. La vida es dura, pero estás seguro que lo puedes hacer mejor, porque crees en ti, en tus virtudes, y nada ni nadie puede detenerte. Lucharás por hacer realidad todos tus sueños y no descansarás hasta conseguirlos. Tienes la firme esperanza de cumplir exitosamente todas tus metas y la fe que llevas contigo
es tu mejor arma para lograrlo. Estás consciente que la lucha no será fácil, que quizás tengas que llorar lágrimas de dolor para borrar los daños de tu pasado y restaurar tu presente. Pero sabes que esas lágrimas sanarán al fin tu alma. Ahora es tiempo de ponerte de pie y gritarle a este mundo que tú existes. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Esta noche nos acompaña José Enrique del Monte Soñé, arquitecto, y estamos hablando de ciudad y poesía. José Enrique, este es un tema diferente quizás a los que tratamos generalmente en este programa Entre Puntos, porque no estamos hablando de economía, ni de relaciones regionales, de política económica, o muchas otras cosas también muy interesantes, pero hoy hablamos de algo más cotidiano. Hablábamos en el segmento anterior cómo de lo cotidiano surgen las inspiraciones más genuinas, vamos a decir, porque son las cosas que hacemos todos los días, las cosas que nos definen y las cosas que incluso podemos cambiar más fácilmente, lo cotidiano, lo que hacemos, la poesía de lo diario. ¿Cómo surge para ti pues este interés de vincular poéticamente lo que es poesía y ciudad? Mira, Mónica, tú sabes que el arte en sentido general es un medio de expresión. Entonces, la arquitectura, de alguna manera, tiene una relación con el arte, aunque nosotros en nuestra vida diaria de la arquitectura nos vemos un poco alejados normalmente de la parte artística porque prima mucho otra serie de factores, aunque el arquitecto por definición tiene esa vena artística. Pero la arquitectura es limitante, ¿no? La arquitectura, por su medio tectónico, por su medio físico, es algo que tiene que ver con muchos factores que la limitan. La literatura, en cambio, te permite libertades. Entonces, cuando tú escudriñas la ciudad, como técnicamente hablando, como arquitecto urbanista, hay muchos factores que te limitan desarrollar todas las ideas, los criterios, los planes que tú tienes sobre ellos. O sea, tú puedes planificar algo, pero la realidad social, la realidad política, la realidad económica y también los diferentes intereses que existen en el escenario urbano te limitan de alguna forma. Entonces, en ese momento, tú sientes que la poesía es una puerta para tú entonces decir lo que no puedes decir desde el punto de vista técnico, ¿no? Y ahí entonces comienzas tú a cantar la ciudad. ¿A qué ciudad tú le cantas? No sé, porque por ejemplo, si tú hablas de Gascue, tú mencionaste el sector de Gascue, ¿a qué Gascue tú le cantas? ¿Al Gascue anterior, al Gascue del principio del siglo XX, al Gascue que conocimos nosotros siendo jóvenes, o al Gascue del presente, que es una transición? Gascue ahora está transformándose, no sabemos hacia dónde, entendemos que no va bien, pero la ciudad tiene sus propias reglas ocultas, ¿no? Y hacia eso va. Entonces, o tú le cantas a ese fenómeno, o tú le cantas a la evocación, o tú le cantas a un futuro de un posible Gascue. Entonces, eso te permite la literatura. Lo mismo que con la ciudad colonial. Siempre hemos visto que la literatura dominicana le ha cantado poco a la ciudad. Aunque me he puesto a investigar sobre muchos poemas urbanos y han aparecido unos cuantos. Pero nuestra ciudad es tan rica, tan hermosa, que hay muchos rincones en ella que no han sido descubiertos todavía por muchas personas. Tú caminas a la ciudad colonial y normalmente haces un recorrido que lo hace todo el mundo, pero tú difícilmente te sales de las rutas. O tú tienes que ser residente en la ciudad colonial, o tú tienes que ser una persona aventurera que vas descubriendo rincones que tiene. Entonces esos rincones son los que precisamente guardan la posibilidad de tú expresar cosas que la mayoría de la gente no expresa por desconocimiento o porque no tiene esa capacidad de transmisión o esa lectura, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, la ciudad colonial, la escalinata del Conde. ¿Cuántas personas conocen la escalinata del Conde? La gente va al Conde, va al Parque Colón, sí, a la Plaza de España, al Plaza de España, pero no se mete. Y es un lugar poético, y es un lugar que para mí es un lugar paradisíaco, porque dicho sea de paso, lo diseñó Guillermo González Sánchez, el padre de la arquitectura moderna dominicana. Por muchos años estuvo vedado, porque acuérdate que al estar el puerto de Santo Domingo ahí, no se podía llegar hasta allá. Pero cuando hicieron la avenida del puerto, abrieron eso, apareció aquel, el espacio maravilloso, y poca gente lo utiliza. Entonces yo digo, pero por ejemplo, hasta para fotografía de boda podría ser. Y hay muchas zonas ahí en la ciudad, tú tienes rinconcitos, tú tienes pedazos de calles que son fantásticos, la calle Macorís, o la calle, el Callejón de Regina,
o tienes, por ejemplo, la plazoleta María de Toledo, que es la que está detrás del Panteón de la Patria, que une la Isabel la Católica y la calle Las Damas. O sea, son pequeños lugares que la gente no descubre en la ciudad colonial, al menos que no vaya a una actividad específica. Entonces, esos lugares deberían los escritores, deberían los que están haciendo cine, debería mucha gente comenzar a cantarlo, porque es lo que hacen los otros ciudadanos de sus ciudades. Cuando tú agarras una ciudad como Cádiz, que los poetas le cantan a Cádiz, o agarras ciudades como París, o ciudades emblemáticas en toda Latinoamérica, el Buenos Aires de Borges, es porque van descubriendo rinconcitos que a veces son desapercibidos por la mayoría de la gente. Y muchas veces esta poesía, estos relatos, los hacen famosos y los otros, esos sentimientos que evocan en ese público que los lee, los hace añorar estar ahí. Cuando estamos ahí, pues nos recordamos de la poesía y esto lo hace rico. Claro, hace rico claro. Hay un libro famoso de Borges que fue su primer libro, que fue Fervor de Buenos Aires, Fervor por Buenos Aires. Es un libro donde él, cuando regresa a Buenos Aires, él comienza a descubrir ese Buenos Aires que él había dejado, y cuando vuelve, descubre en Buenos Aires cosas que para los bonaerenses, los porteños, eran algo que era parte de su vida normal, pero él comienza a decir, señores, pero miren el patio, miren el barrio, miren la callejuela, miren estos rincones, y él lo dice en su poesía. Y cuando tú lo lees hoy en día, entonces ya tú lo ves con nostalgia, porque él no lo estaba haciendo con nostalgia, él lo estaba haciendo en ese momento como una descripción de su ciudad, lo que le llenaba a él. Y hoy en día entonces tú ves que ya ese no es el Buenos Aires que existe. Claro, por eso la literatura evoca tantos sentimientos distintos al que realmente... Y tú no tienes que conocer la ciudad, o sea, quizás tú nunca has ido a Buenos Aires, pero al tú leer esa obra de Borges, tú entonces comienzas a imaginarte Buenos Aires. Y otra cosa que ya que tú que mencionas Buenos Aires, que en Buenos Aires, por el tango, por las obras, tantos libros que describen Buenos Aires. Yo estuve leyendo hace muy poco uno que describía la historia del tango y todo lo del Camino de Chiquitito y esto. Y hace que la gente lo conozca sin haber ido. Sí. Entonces esto hace que se produzca esto que tú dices, que nosotros sepamos a veces, sin ir a los lugares, cómo han cambiado. Y esto es bellísimo. Y Santo Domingo está cambiando también, y volvemos a la ciudad colonial. Por ejemplo, los primeros turistas dominicanos que describen a Santo Domingo a finales del siglo XIX, principios del XX, echaban de menos que Santo Domingo no tenía cafetines. Tú sabes que los cafetines eran muy comunes en Barcelona, en París, en La Habana, etc. Y entonces cuando llegan a Santo Domingo, los lugares de compartir eran lugares internos, no había ese contacto con el espacio exterior. Hoy en día, Santo Domingo, en la ciudad colonial, tú comienzas a ver espacios en el exterior, ese entorno que está frente a la catedral, en la calle El Conde al principio, y comienzas a ver esa relación ciudadano, transeúnte, personas que disfrutan de un café. Comentaba con una amiga que la tradición de beber café, de decir vamos a tomarnos un café, eso, aunque el café siempre ha sido parte de la cultura dominicana, socialmente hablando, ahora es que está en su apogeo. Sí, porque era en las casas. Pero ahora también ya... Era un brindis en las casas, normalmente. Pero ahora ese es cambiarnos, salir en las tardes y vamos a juntarnos en un café. Y eso que se ve en las grandes ciudades tanto, en España, en Barcelona, Europa, eso es cotidiano. En Buenos Aires. Eso es cotidiano. Y lo que tú dices que es muy importante y es que el café se tome al exterior. Exacto. No solamente... Aquí eso no era parte de la cultura dominicana y hoy en día ya estamos transformándose. Son pequeños detalles que tú ves que la ciudad va cambiando y entonces ahí aparecen los poetas y lo describen. Nadie está pensando en eso y de repente hay un poeta cualquiera de los de ahora y te describe eso, ¿no? Y hay poetas que le cantan al caos. Ángel Hernández, por ejemplo, se siente agobiada por esta ciudad de Santo Domingo, que ella siente que es un monstruo, ¿no? Y entonces ella describe y se burla de esa ciudad que nos está atrapando a todos y de alguna forma nos define. Entonces ella lo transpola en un escrito y eso es parte del poema también. La verdad es que... La poesía no necesariamente busca belleza. No, eso es lo que te iba a decir, que la poesía y el arte de protesta son de los más famosos y los más bellos también. Claro. No vamos a decir más, porque no es más ni menos, pero es tan importante como la otra. Es bellísima esta poesía de este tipo. Bueno, José Enrique, nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos, yo también quisiera que además de la ciudad de Santo Domingo, habláramos un poco pues de otras ciudades y creo que tienes ahí algunos poemas que se han hecho evocando rincones, momentos, sentimientos experimentados en ciudades que quizás van de paso, quizás ni siquiera son oriundos de ellas, pero esto no le quita el significado y la emotividad que se experimenta
en el momento de hacer una poesía y de nosotros leerla. Volvemos. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Win Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras. De doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno. El de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco BHD. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Bueno, José Enrique, tú hablabas en el intermedio de lugares, de tipologías que evocan poesía dentro de nuestro mismo Santo Domingo. Antes de pasar a otras ciudades, me gustaría que habláramos un poco de esto con los amigos, de cuáles son esos lugares preferidos o cómo vemos la ciudad para evocar sentimientos que nos sugieran poesía que me estabas contando. Pero fíjate, Mónica, hay una cosa que yo quiero señalar en la ciudad de Santo Domingo contemporánea. Es una ciudad que puede gustarte o no gustarte, pero hay un fenómeno que se da en términos de que se está privatizando. O sea, no hay espacio público, pero no porque no existe espacio público en una plaza, no. Se reduce la capacidad de disfrutar la ciudad a pie. Se reduce la capacidad de tú estar en el exterior dentro de la ciudad contemporánea, la ciudad no la ciudad colonial, estamos hablando de la ciudad contemporánea. Tú estás usando la ciudad de una manera privada porque tú sales de tu propiedad. Entonces, normalmente, con mucha seguridad, te trasladas en un carro y vas a otro punto determinado a una velocidad que tú quisieras que fuera la velocidad del rayo, pero las complicaciones del transporte, del tránsito es difícil. Entonces, normalmente, ¿dónde tú haces ahora relaciones sociales? Lo hacen en los centros comerciales cerrados. Sí. Entonces, es otro espacio privatizado. La gente se confunde y cree que son espacios públicos. Esos son espacios privados al servicio del público. No es lo mismo un espacio público, porque el espacio público es dominio de todos. Claro. Entonces, eso se ha ido... Y hay una riqueza mucho mayor. Mucho mayor. Y la gente no tiene ese contacto que se daba en la ciudad colonial, la ciudad tradicional, donde tú podías dejar el vehículo en un lado, entonces tú te trasladabas a la ciudad y tú eras parte de ese escenario que existía
cotidianamente. ¿Qué es lo que sentimos cuando vamos de turismo cuando tú vas a donde se puede dices, caminar? ay, qué bien la pasé en tal ciudad, para la otra, pero tú andas con una mochilita o tú andas con una cartera y andas a pie. Entonces tú estás metido en el espacio urbano. Entonces tú eres parte de esa película que está transmitiendo. Y qué riqueza cuando nos sentimos que estamos caminando en ciudades que son museos en sí. Exactamente. No necesitamos tener riqueza dentro de nuestras casas, no porque creo, la tenemos afuera. No creo, pero hay ciudades que no tienen tanta riqueza como Antigua Guatemala, pero te permiten pasar a los patios. Y en los patios te encuentras una mesita con galletitas, café o té. Y la gente se siente libre y perfecto. Aquí hay un factor de seguridad que no podemos... Sí, pero ciudades también que parecen museos, como las españolas, como Bilbao, como cualquiera de esas otras, es maravilloso. Es maravilloso eso, la cultura se respira, pero porque tú eres parte de ella. Eso. Entonces Santo Domingo ha tomado un modelo de velocidad que no permite la velocidad, pero uno lo tiene en el subconsciente, que uno quiere llegar a un punto a otro rápidamente y la ciudad es un medio de transporte. Y no se disfruta. No se disfruta para nada. Y además el espacio público que nos compete a todos se reduce. Por ejemplo, en la ciudad, en el área metropolitana, las aceras se supone que tienen que ser mínimo 3 metros, 4 metros. ¿Dónde tú encuentras 3 o 4 metros en el polígono central, en la zona central? Yo creo que alrededor del Estadio Olímpico solamente. Solamente, o alrededor de la Plaza de la Cultura. En la Máximo Gómez, pero tú no tienes, un pedacito. Pero un pedacito nada más. O sea, tú no tienes eso en la ciudad de Santo Domingo porque no existe el peatón. El peatón no es un personaje de la ciudad. No es importante. No es importante, no es un personaje que hace ciudad. Aquí cuando tuvo un amigo tuyo que va a pie, tú crees que le pasó algo al carro y tú te paras y dices, ¿te pasa algo? Te llevo. Sí. O sea, tú no concibes que él pueda andar a pie. Sí. O sea, es algo, y no es solamente de seguridad, es vivir la ciudad de una forma totalmente diferente. Y entonces es un fenómeno que es agreste. Entonces, eso es algo que hace la ciudad de Santo Domingo un poco más alejada de lo que es la calidez que uno puede recibir en otras ciudades latinoamericanas. Tú tienes el caso de Bogotá, tú tienes el caso de Medellín, tú tienes el caso de Buenos Aires, el mismo México. O sea, son ciudades que te invitan a compartir, ¿no? Y eso no lo vemos nosotros en Santo Domingo. O en algunas ciudades que son todavía, en la República Dominicana, que son más tradicionales, como el caso de Santiago, los santiaguenses están atentando contra su ciudad de una manera violenta. O sea, el centro histórico de Santiago, que tiene una definición y unas características urbano-arquitectónicas muy especiales, hoy en día lo que hay en el centro histórico es una avalancha de destrucciones del patrimonio, pero no el patrimonio como una figura, sino el patrimonio como ese aspecto vivencial, para darle paso a estacionamientos. Entonces ellos están matando la gallina de los huevos de oro. Y hablando de esto que tú dices, José Enrique, desde el punto de vista de la salud psicológica de los jóvenes, de los envejecientes, esto es grave porque no tienen dónde alternar, no tienen dónde relacionarse, no se sienten parte de la ciudad, y esto hace pues que se forme un clima más violento y de velocidad, y de utilizar la ciudad solamente de medio, no de vivirla, no de sentirse como dices, hay intentos que la ciudad está mejorando. Por ejemplo, tú tienes la Plaza Juan Barón, tú tienes el Guivia, tú tienes ahora algunos lugares que se han ido rescatando, pero fíjate que son sitios que tú vas. O sea, tú te montas en tu vehículo y tienes que ir, pero no es algo barrial, no es algo en tu entorno, que tú dices, déjame salir y caminar por mi calle. No, eso no existe en Santo Domingo. Entonces, eso los poetas lo reciben y entonces lo transmiten. Quizás eso cambiará dentro de 50 años, 60 años, ya eso es un periodo superado de Santo Domingo, pero en el presente, el que vive en el presente y el que tiene sensibilidad, lo escribe y lo deja plasmado. Bueno, ojalá que dentro de 10 años este programa esté obsoleto. Exacto, y ya no sea verdad. Claro, porque uno siempre tiende a pensar en un futuro mucho mejor, esa es la idea, ¿no? Claro. Entonces, nada, ¿Tienes ahí, José Enrique, algunos poemas a la ciudad de Santo Domingo? Bueno, fíjate, yo lo que hice fue, a partir de los estudios que estoy haciendo de ciudad y poesía, hice una presentación en UNIBE, ¿no? Yo describí la ciudad en términos de sus espacios definitorios. Podemos pasar. Y entonces podemos ver, mira, la ciudad de Santo Domingo, dice que hay ciudades que son ríos. O sea, obviamente Santo Domingo surgió como un río porque fue el atractivo que tuvieron los conquistadores para asentarle en ese lugar. Entonces, el río Sama, aunque nosotros hoy en día estamos de espaldas al río Sama porque ya lo vemos como algo sucio. Algo sucio, pero realmente es el origen de la ciudad. Entonces, por ejemplo, Juan Sánchez Lamour le cantó al río Sama, decía, oh Sama, hermano triste, saludo tu comienzo de manos jaboneras, saludo tus corrientes de música botánica, saludo al mar Caribe que con sus sales locas te entrega un poema de broncos pleamares. Bellísimo.
Y él está hablando ahí de muchas cosas feas que tiene Río Sama. Él está hablando de la fábrica de jabones que existía, él está hablando de toda la vegetación que existía en sus alrededores, está hablando de mucho el encuentro que existe entre el mar y el agua dulce, todo eso, y él lo describe, pero él está, es un poema muy largo, es un fragmento, Romance en Río Sama, donde él evoca a Río Sama como que realmente es la génesis de la ciudad. También la ciudad es una plaza, y en el caso nuestro surgió en base a una plaza original y después a varias plazas. Si tú te fijas en la estructura de Santo Domingo, son muchísimas parroquias alrededor de iglesitas y alrededor de esas iglesitas habían plazas. Entonces hoy en día lo identificamos como pequeños barrios dentro de la ciudad colonial. Entonces tú tienes ahí San Miguel, San Lázaro, San Antón, Santa Bárbara, tienes la parte de la Misericordia, tienes las Mercedes, y todas tú ves que son iglesias, símbolos arquitectónicos que aglutinaban personas, pero también un espacio público. Entonces nuestra ciudad realmente son plazas. Tenemos la Plaza Colón, que es la mayor, la Plaza Mayor, la más importante, y entonces hay escritores como por ejemplo Miguel Alfonseca, que es de la generación del 65, que le cantó a la Plaza Duarte, y entonces él decía en ese momento: tú siempre fuiste plaza o parque, en cuya cuadratura se amaban las palomas, sus ropas ensuciaban los niños y limpiaban sus risas, y los amantes unían su soledad. Tú siempre fuiste parque o plaza, donde el crepúsculo cerraba libros y abría el canto, y el hombre soltaba sus pulmones, su corazón soltaba, y el hombre buscaba las raíces de su llanto. Qué bello. O sea, sí, precioso. Y Alfonseca es uno de los poetas fundamentales de la literatura dominicana. Y esos muchachos, que eran muchachos en ese momento, comenzaron a cantar a la ciudad. Y son elementos que quedan todavía vigentes. Y cuando tú la escuchas, tú te trasladas y dices, bueno, tú ves ahí las palomas, ves todo lo que él describe y tú te sientes identificado. Es tu ciudad, tu ciudad lo que te identifica, está en el subconsciente. Y hay ciudades que son calles, o sea, las calles son la esencia de la ciudad, por donde tú te trasladas, por donde tú te comunicas, por donde tú tienes el intercambio entre las personas, los comercios, etcétera. Y la calle principal nuestra, ¿cuál fue originalmente? La calle El Conde. La calle El Conde durante 200 años, de los 5 siglos de la ciudad, fue el nervio fundamental de la ciudad de Santo Domingo en términos sociales, en términos económicos. Y ahí estaba lo mejor de la ciudad. Hoy hay muchas calles, El Conde, en muchos rincones de Santo Domingo, pero hablar de la calle El Conde de alguna forma nos identifica a todos. Y hoy en día aspiramos a que El Conde vuelva a tener esa preponderancia que tuvo en un momento determinado. Pero Juan Carlos Mieses, que es un poeta del presente, muy laureado también, describe en un poema que se llama Las Damas, a la calle Las Damas, él dice: una calle, piedra, nombres y olvido, restauradas palomas y murallas, un viejo reloj del sol contra el oriente, que no marca la hora de grúas y sirenas, sino aquella olvidada, cuando la aguja férrea marcó el coral como una daga negra. Calle ajena a los reclamos del presente, lejana a las pisadas cotidianas, abierta al horizonte. Me parece fantástico. Esa es la calle Las Damas, con su reloj de sol, con su vocación donde pasaban las doncellas en ese momento. Abierta al horizonte quiere decir que cuando se va hacia el sur, tú ves que se va y se mete en el mar, se pierde en el mar. O sea, es una imagen fantástica de la ciudad, de la calle Las Damas. O por ejemplo Pedro Mir, que era un poeta que le cantaba a la injusticia social. Y entonces él ve en la calle El Conde, cuando la calle El Conde tenía las mejores tiendas de Santo Domingo, él ve la discriminación social y dice: es la calle del Conde asomada a las vidrieras, aquí las camisas blancas, allá las camisas negras, y donde quiera un sudor emocionante mi tierra, qué hermosa camisa blanca, pero detrás la tragedia. Qué bello. Simplemente él está diciendo, en esos escaparates estaba la mejor ropa, la mejor tela. Y no se exhibía. Y entonces había muchachos descamisados que vivían trabajando en las fábricas, que vivían trabajando en los campos y venían a la ciudad y venían a los escaparates y se les iba a la vista. Entonces, qué hermosa la camisa blanca, qué hermosa la camisa negra, pero la tragedia está detrás, no puedo adquirir ese tipo de y siempre estos contrastes han sido motivo de grandes inspiraciones y de grandes penas incluso, y la pena, todo lo que es extremo, pues la literatura le saca provecho porque motiva muchas emociones distintas en los corazones de los que los leen. Nos tenemos que ir a la pausa, José Enrique. Nos vamos a la pausa y cuando volvamos vamos a ver una que otra más poesía de estos rincones de la ciudad de Santo Domingo y por qué no también de algunas otras ciudades que tienes ahí que he visto bien bonitas. Volvemos, no se vayan.
Ahora el dominicano paga con la nueva Visa Débito Popular. ¡Ay! A mí me gusta ver con la sabrosura que con mi Visa Débito pago la factura. A mí me gusta ver qué cosa tan segura. Si es de Popular, mi tarjeta es la más chula. A mí me gusta usarla cuando voy al mall, también en el súper o en el salón. Cuando voy al cine, yo pago feliz. Por eso es que yo digo que mi tarjeta tiene swing. En tiendas, farmacias, colmados y pasa. Pagar con Visa Débito Popular es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Popular, siempre a tu lado. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras. De doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno. El de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas, un mercado global y rápido, exige soluciones simples. En Win Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Bueno, y para ir intercalando, José Enrique, poesías a otras ciudades famosas y emblemáticas, ¿cuál otra poesía tienes ahí de otras ciudades? Mira, a mí me parece que esta de Rafael Alberti, en su libro que se llama Del libro del mar, él le canta a Cádiz, sabe que es el gaditano más famoso que ha tenido en la literatura española, y entonces él le canta a esta ciudad que Cádiz tuvo un apogeo porque era la puerta comercial entre América y Iberoamérica. Todo el siglo XVIII y XIX fue muy importante. Y entonces él le dice así: si yo hubiera podido, oh Cádiz, a tu vera, hoy, junto a ti, metido en tus raíces, a hablarte como entonces, como cuando descalzo por tus verdes orillas iba a tu mar, robándole caracoles y algas. Bien lo merecería. Yo sé que tú lo sabes, por haberte llevado tantos años conmigo, por haberte cantado casi todos los días, llamando siempre Cádiz a todo lo dichoso, lo luminoso que me aconteciera. Siénteme cerca, escúchame igual que si mi nombre, si todo yo tangible, proyectado en la cal hirviente de tus muros, sobre tus farallones hundidos o en los huecos de tus antiguas tumbas o en las olas, te hablara. Hoy tengo muchas cosas, muchas más que decirte. Qué bello, qué Eso bello. Es fantástico. Y también tú tienes, por supuesto, a Lorca, que es el cantante de las ciudades más importantes. Por ejemplo, él canta a Sevilla
Y Lorca era fotógrafo, con la palabra era un fotógrafo, era como pinceladas. Él cogía y señalaba tal puntico y entonces lo ponía en el poema y tú puedes recorrer. Tú no necesariamente tienes que ir a Sevilla para saber lo que es Sevilla. Y él, por ejemplo, en este poema de la saeta, él le canta a Sevilla y dice: Sevilla es una torre llena de arqueros finos, Sevilla para herir, Córdoba para morir. Wow. Una ciudad que acecha largos ritmos y los enrosca como laberintos, como tallos de parra encendidos, Sevilla para herir. Bajo el arco del cielo sobre su llano limpio, dispara la constante saeta de su río, Córdoba para morir. Y loca de horizonte mezcla en su vino lo amargo de Don Juan y lo perfecto de Dionisio, Sevilla para herir, siempre Sevilla para herir. O sea, eso es uno de los poemas más famosos que tiene Lorca. Y Lorca le cantó a Córdoba, le cantó a Nueva York, le cantó a muchas ciudades también. Y es un dramaturgo importantísimo en la literatura, ¿no? Bueno, la verdad es que Sevilla ha sido inspiración de muchos autores, así como esta foto que estamos viendo de Buenos Aires. Como decíamos, tanto la vinculación con el tango. ¿Qué nos dices de Buenos Aires, José Bueno, Enrique? Buenos Aires sorprende. Todos los caribeños, cuando vamos a Buenos Aires, nos descubrimos que en el punto más lejano hacia el sur aparece aquella megápolis y con tantos fantástica que tiene mucho contraste. O sea, tú puedes ver en Buenos Aires un símil de Nueva York, pero puedes ver un símil de Madrid, puedes ver un símil de cualquier ciudad europea o italiana, y también hay Latinoamérica muy metido en ello, o sea, la forma de las personas. Entonces ahí comentaba al principio, hablaba de Borges, y Borges le cantó a Buenos Aires de muchas maneras, y él habla del arrabal. Arrabal es una palabra muy porteña, muy porteña. O sea, es algo que ellos lo tienen como metido dentro, ¿no? Y dice: el arrabal es el reflejo de nuestro tedio. Mis pasos claudicaron cuando iban a pisar el horizonte y quedé entre las casas, cuadriculadas en manzanas, diferentes e iguales, como si fueran todas ellas monótonos recuerdos repetidos de una sola manzana. El pastito precario, desesperadamente esperanzado, salpicaba las piedras de la calle y divisé en la hondura los naipes de colores del poniente y sentí Buenos Aires, esta ciudad que yo crecí y creí mi pasado, en mi porvenir, mi presente. Los años que he vivido en Europa son ilusorios. Yo estaba siempre y estaré en Buenos Aires. Wow, eso ahora Borges es inigualable. Borges es una cosa increíble. Borges increíble. Es lo máximo. Entonces, para mí. Eso es algo que él dice: bueno, yo puedo estar en el universo, en cualquier lugar del mundo, y yo, aunque esté en ese lugar, yo estoy en Buenos Aires, o sea, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi memoria, mi recuerdo, mi afecto, es Buenos Aires. Entonces es una cosa fantástica. Y Borges ahí era muy joven, todavía Borges no era famoso en ese momento, Borges estaba empezando, y inclusive Borges le dio mucho trabajo a ser aceptado en el núcleo intelectual de Buenos Aires en un principio, ¿no? No sabía. Sí, Borges no fue una joya que llegó en un principio, sino que recibió muchísimas, como Domingo Moreno Jiménez aquí. Domingo Moreno Jiménez también se impuso con el tiempo, pero en un principio creó ronchas, entonces a Borges le pasó lo mismo, hasta el punto de que se dice que nunca le otorgaron el premio Nobel, porque dentro del jurado del premio Nobel había personas que le adversaban de manera personal. Sí, eso entonces sí fue lo siempre oí. un escándalo. Sí, wow. ¿Qué más nos tienes en estos 3 minutos que nos quedan? Bueno, Mónica, no sé, aquí, por ejemplo, Lorca no le gustó Nueva York, o por lo menos lo encontró muy diferente a Nueva York que le describían, y para él le chocó, y Lorca dice, le canta negativamente, pero una negación aceptando como era Nueva York, o sea, es el diferente. Y hay un pedacito, bueno, es un fragmento de su poema Nueva York, donde dice: no, yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que no radian las agonías, que borran los programas de la selva, y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas cuando sus gritos llenan el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. ¡Wow! ¡Qué bello! Una cosa increíble. Además, y muy descriptivo. Muy descriptivo, pero el caso de Lorca es que Lorca es muy de imágenes. Sí, o sea, son imágenes. Sí. ¿No? Fíjate que Borges no te habla como Borges, Lorca no te poético. Habla como Borges, que Borges te va describiendo y tú vas llevando la ilación. Lorca es como una denuncia en cada línea, en cada línea. Y al final tiene toda una imagen completa, pero son muchas pinceladas distintas. Entonces eso es lo que hace el poeta, hay muchas maneras de expresión, ¿no? Y entonces en el caso de Santo Domingo, aquí tengo muchísimos poemas de Santo Domingo, hay poemas al malecón, hay unos lindísimos ahí creo que me da tiempo hablar uno de Enriquillo Sánchez que podríamos leer, que se llama Guibia después de incendios y decenios. Es un fragmento que voy a leer. Enriquillo Sánchez es un poeta que murió hace pocos años, y él dice: el malecón está casi desierto a las 2 de la tarde. Recuerdo tus pechos en el aire de diciembre,
hacía frío y temblaban. Todavía tengo entre manos la rosa o el álgebra que una madrugada puse sobre tu pecho bisiesto, sobre tu pecho de abeja, puse sobre la mandarina de tu pecho de ciega. Estábamos confundidos, luminosamente confundidos. Hacíamos el amor como la sal hace delfines, pero estábamos confundidos, salvaje y gloriosamente confundidos. Muy Enriquillo Sánchez. Y muy Enriquillo Sánchez es sobre un espacio de la ciudad, pero él está cantando al amor. O sea, el escenario del malecón lo lleva a la intimidad. Y eso son de las cosas que hace la ciudad en las relaciones humanas también. La verdad es que es valiosísimo este trabajo que has realizado, José Enrique. Yo creo que ha sido una oportunidad de que los amigos televidentes conozcan pues este trabajo y el trabajo de los poetas, los poetas que le han cantado a la ciudad y cómo quizás deberíamos de retomar este tema nosotros en la ciudad de Santo Domingo y todos como ciudadanos, como transeúntes, como corazón de Santo Domingo, pues cada uno escribir y sentir principalmente pues emociones en nuestros espacios, pero para eso tenemos que recorrerlos y quizás detener un poco más el veloz ritmo del camino. Vamos rápido, no sabemos a dónde. Exactamente. Queremos llegar rápido a todos los sitios y llegamos tarde siempre. Sí, y además cuando nos desplazamos de un lugar a otro, yo creo que además de llegar, tenemos que disfrutar del camino y recordarnos que por eso nos sentimos tan bien en ciudades donde se camina, como hemos hablado, como Madrid, como Buenos Aires o como cualquier otra, hasta Nueva York, que no es una ciudad para nada caminable, y lo decimos desde otro punto de vista cuando decimos que nos gusta caminar en Nueva York, pero hasta ahí lo hacemos tratando de disfrutar un poco de las luces y el caos que nos gusta, porque a todos nos gusta Nueva York, pero disfrutamos. Claro. Entonces, ¿por qué no disfrutar de nuestra ciudad si es tan bella? Y pues regodearnos en lo que es nuestro entorno tropical y de colores fuertes que todos realmente queremos y nos gustan. Gracias a José Enrique del Monte por acompañarnos esta noche y gracias a ustedes, amigos televidentes, por permitirnos llegar a sus hogares como cada domingo a las 11 de la noche. Y recuerde que puede volver a ver este programa los miércoles en CTV, en el canal 38 a las 2 de la tarde. Hasta la próxima semana. Por distintos caminos, un poema inspirado en peculiares ciudades crea la ilusión de devolvernos sensaciones. Sensaciones que, aunque ya escapan a las imágenes, el poeta las hizo suyas y los sentimientos que provocaron sus palabras lo transmiten y nos llega. Y así, otros podemos adivinar sentimientos parecidos o distintos que nos transportan y nos acercan a otras almas que vivieron o anduvieron por esos lares. Con estos poemas conocemos sentimientos inspirados en un tiempo y un espacio, imágenes que se han ido, pero que se formaron de la articulación social en algún momento en la vida de ese pueblo. Aunque tenga ya otra fisonomía y haya perdido sus contornos, extendido sus límites, esa poesía forma parte del tramado de sus calles, de la historia de su gente, de ustedes y nosotros.